Hola amigos, ¿cómo están? Soy Abby y estoy muy contenta de tenerlos aquí en un nuevo video. Antes que nada quiero comenzar agradeciéndole a las personas que han visto mis videos anteriores, que se han tomado el tiempo. De verdad les aprecio mucho sus comentarios, sus compartidas y también sus vistas. Esto me motiva a mí a seguir creando contenido. También quiero invitarlos a que me sigan en mis diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Tengo un canal de YouTube que de verdad me gustaría que me fueran a apoyar por allá, en el que estaré subiendo también casos similares a estos. Vamos a comenzar con el caso del día de hoy. Hoy les voy a hablar del caso de las hermanas Grimes. Barbara Grimes nació el 5 de mayo de 1941 y tenía 15 años al momento de los hechos. Patricia Grimes tenía 13 años, nació el 5 de diciembre de 1943. Al momento de los hechos tenía 13 años. Ambas nacieron y crecieron en el condado de Cook, en Illinois, Estados Unidos. Se dice que tuvieron una infancia normal y al momento de los hechos ellas eran unas adolescentes también obsesionadas con el ídolo del momento, que era Elvis Presley. Desde hace varios días Barbara y Patricia venían pidiéndole a su madre Loretta que por favor las dejara ir al cine a ver la película Love Me Tender, que era una película protagonizada, como les dije, por Elvis Presley, su gran ídolo. Ellas amaban con locura a este hombre y querían ir a ver la película a pesar de que la habían visto ya 7 veces. A Loretta la idea no le gustaba mucho, ya que era una familia de clase media baja con 7 hijos, así que la idea de que tenía que gastar en el cine para 2 de sus hijas a ella le causaba lo que era un desbalance en las finanzas familiares. También porque se acababa de separar del padre de Patricia y Bárbara. Otro motivo por el cual ella se preocupaba y les decía que no en repetidas ocasiones fue por las temperaturas tan bajas que en ese momento se estaban viviendo en Chicago, y la idea de que ellas llegaran de noche con estas condiciones climáticas le preocupaba muchísimo. Finalmente, el 28 de diciembre de 1956, Loretta cedió a la petición de las chicas y les da permiso de poder ir al cine. Le da $2.50 a Bárbara y le pide que cuide a su hermana. Estos $2.50 eran para el autobús de ida, las entradas a las palomitas y también para el pasaje de regreso a casa. Al final le termina agregando 50 centavos de dólar más por si se querían quedar a la siguiente función, que terminaría tipo 11:20 de la noche. Finalmente, a eso de las 7:30 de la tarde, las chicas salen de su casa y esta sería la última vez que vería a sus hijas con vida. Cuando llegaron a las 12 de la noche, al ver Loretta que sus hijas no habían regresado y que era más o menos la hora a la que tendrían que estar en casa, manda a su hijo Joy y a su hija Teresa, de 17 y 13 años, a esperarlas en la parada del autobús. Estos regresan a casa con la noticia de que habían pasado 3 autobuses y ninguno había llevado a las chicas, así que inmediatamente Loretta va y le da aviso a las autoridades de la desaparición de sus hijas, quienes al ser menores de edad no tenían que esperar las 48 horas y comienzan inmediatamente la búsqueda, donde más de 100 personas entre elementos policiales y vecinos se vieron involucrados. Se fue a tocar la puerta de todos los vecinos que vivían en el área y también se entrevistó a diferentes choferes de autobús. Se hizo el recorrido una y otra vez como para ver si alguna pista se encontraba en el camino y no tuvo ningún fruto esta búsqueda. La primera pista concreta que tuvieron sobre las chicas fue que una compañera de Patricia llamada Dorothy dijo que las había visto en el cine la noche anterior, que había incluso platicado con ellas ya que ellas se habían sentado en una fila adelante y que ellas le habían dicho que se quedarían a la segunda función, que como les dije terminaría tipo 11:30 de la noche. Para corroborar estos datos, los agentes de policía se dirigieron al cine para entrevistar a los empleados del turno anterior de la noche y la señora que vende los boletos dijo que no las había visto, que no las reconocía, pero la que vendía las palomitas, la que estaba en el kiosco de las palomitas, dijo que ella sí las había visto, que habían comprado un cartón gigante de palomitas y que no las había visto relacionarse con nadie más. A partir de estos indicios, la policía inicia una investigación desesperada contra el reloj para poder encontrar a las chicas con vida. Se entrevistó a todas las personas que se tuvo reporte que estuvieron en el cine la noche del 28 de diciembre. Se investigó también a las personas que vivían en las casas cercanas al camino que ellas recorrerían, lo cual parecía extraño que nadie hubiera visto nada, ya que el camino de su casa al cine y viceversa era de 1.5 kilómetros, era poquísimo. La búsqueda se alargó por varios días, se repartieron más de 15,000 volantes. La iglesia a la que ellas asistían con su madre y su familia recaudó $1,000 para poder ofrecer de recompensa. Cabe mencionarles que en ese tiempo $1,000 era bastante dinero. Se drenó canales de agua que estuvieran cerca en el condado y no se obtuvo ningún resultado tampoco. Hasta 2 semanas después que un chico dijo que las vio subirse a un carro marca Mercury con un hombre que lo conducía parecido a Elvis Presley. Este testimonio también fue corroborado por 2 chicos más que dijeron haber visto lo mismo.
pero este testimonio no sirvió de nada ya que no llevó a ningún lado la investigación. También se llegó a pensar que ellas habían huido con su propio consentimiento. Loretta, por su parte, que conocía a sus hijas como a la palma de su mano, dijo que esta versión no podía ser posible ya que sus hijas no le harían pasar una angustia de esta magnitud, así que asistió a programas radiales en los que abiertamente hizo un llamado a la persona que tuviera a sus hijas a entregárselas, a devolverlas a su casa, y por su parte, si es que las chicas habían huido con su voluntad, les pedía que por favor al menos le dieran una señal de vida para poder calmar la angustia que la aquejaba en ese momento. Fue tan sonado el caso y los rumores fueron tantos que llegó a oídos del mismísimo Elvis Presley, que se vio involucrado, ya que al enterarse que las chicas habían asistido a ver su película y que posiblemente habían huido por verlo en persona, él les hizo un llamado en un programa radial en el que les dijo que sí, de verdad eran verdaderas fans de él, que regresaran a casa y que calmaran la angustia que su madre estaba viviendo. Pero a este llamado, que cualquier fanático hubiera hecho caso, no hubo ningún resultado. Ya el 22 de enero de 1957, un poco más de 3 semanas después de que las chicas desaparecieran, las temperaturas comenzaron a subir y esto hizo que la nieve se descongelara y dejara al descubierto lo siguiente. Un hombre que trabajaba como obrero llamado Leonard iba a traer a su esposa a un condado vecino y en este momento él ve a la orilla de la carretera lo que serían 2 maniquís y como iba a prisa no se detuvo, sino que siguió su camino, pero cuando ya venía de regreso con su esposa se detienen a ver ambos qué era lo que había ahí, de qué se trataba, y fue su esposa Mary la que se acerca primero y se llevó la sorpresa de su vida. Inmediatamente, al estar más cerca de los maniquís, la esposa de Leonard se desmaya y cuando se acerca para ver por qué se había desmayado, ve que no se trataba de 2 maniquís, sino que eran 2 personas, 2 adolescentes. Inmediatamente le dan aviso a las autoridades, quienes se acercan al lugar y cierran prácticamente la escena del crimen. Al tratarse de 2 chicas con las características de Bárbara y de Patricia, llaman a los padres y al llamado llega su padre Joseph Grimes, quien reconoce antes de desvanecerse que se trataba de sus hijas. Tuvieron prácticamente que agarrarlo porque el hombre se desmayó al ver el cuerpo de sus hijas y otro familiar tuvo que reconocerlas oficialmente en la morgue. De aquí en adelante todo se hizo mal con respecto a la investigación sobre el asesinato de estas chicas. Y es que después de que llevaron los cuerpos a la morgue, más de 160 personas entre oficiales y curiosos se acercaron a la escena del crimen a buscar cualquier indicio o pista y contaminaron la escena. Así que cualquier pista que pudiera llevar hacia el culpable había desaparecido. Ya en la morgue, la autopsia fue otra batalla, ya que los forenses no se ponían de acuerdo sobre la hora de muerte y tampoco sobre el motivo que les había llevado a fallecer. Unos decían que habían muerto entre 1 y 5 horas después de su desaparición y otros forenses decían de que posiblemente habían durado vivas 5 días más después de su desaparición. Se les realizaron exámenes toxicológicos para saber si las chicas habían sido drogadas o habían consumido alcohol y todos estos test dieron negativo. En la escena no se encontró ni ropa, ni se encontró zapatos, ni ninguna prenda de las que las chicas llevaban en ese momento. Sin embargo, parecía que los cuerpos habían sido lavados y colocados donde los encontraron Joseph y su esposa. En cuanto a las pruebas físicas, se determinó que Bárbara había tenido relaciones sexuales tan solo unos días antes de su fallecimiento y no se pudo tampoco determinar si había sido con su consentimiento o había sido durante el tiempo del secuestro. Los cuerpos tenían algunas heridas, pero no parecía que tuvieran ninguna herida mortal. Su muerte fue catalogada como shock secundario hipotérmico, quiere decir que fueron prácticamente puestas ahí desnudas para hacerlas morir de frío. Por eso fue catalogado como asesinato. Siendo tan insólitos los resultados de esta autopsia, uno de los médicos que la realizó, de los que no se ponían de acuerdo, no la firmó. El jefe de policía del condado de Cook declaró que las chicas habían sido asesinadas a golpes, que habían muchos indicios y muchos golpes que podían dejar al descubierto que las chicas habían sido brutalmente golpeadas y que uno de estos habría sido el motivo. También señaló que las chicas habían sido agredidas repetidas ocasiones sexualmente y que posiblemente habían estado en cautiverio por más de 5 días después de su desaparición. Fue despedido después de haber dado esta conferencia de prensa. Como les dije, desde el inicio se hizo todo mal y se convirtió en un caso muy polémico, ya que los medios de comunicación criticaban el poco actuar de las autoridades. Las investigaciones no llevaban a ningún lado y la familia exigía que por favor el jefe de policía
se retractara de cómo había sido la muerte de las chicas. Uno de los primeros sospechosos que se tuvo se llamaba Edward Lee. Este hombre era un vagabundo de 21 años que tenía un parecido excepcional con Elvis Presley, pero a la época todos se peinaban y todos se querían ver como él, ya que, como les digo, era el ídolo del momento. Estas acusaciones tomaron fuerza cuando un dueño de un restaurante dijo que había visto que él había llevado a las chicas a comer a ese restaurante donde él era el dueño y que habían pedido unos hot dogs y que esto habían comido los tres. Pero fue descartada esta versión, ya que en el estómago de las chicas no se encontró restos de hot dog. Por la presión de las autoridades, declaró que sí había sido él el que las había asesinado, pero cuando ya le pidieron a detalle declarar cómo dejó los cuerpos, qué hizo con ellos y las señales particulares que los cuerpos tenían, no pudo decir nada, ya que no sabía nada, ni siquiera sabía cómo habían muerto las chicas. Así que por este motivo fue puesto en libertad. El segundo sospechoso, de nombre Max Flay, de 17 años, fue él quien se entregó a las autoridades y declaró haber secuestrado y asesinado a las chicas. Fue sometido al detector de mentiras y lo falló, así que estaba mintiendo, no tenía nada que ver. Hubo un tercer sospechoso, este era Silas James, que era un hombre propietario de unos grandes terrenos en el que él estaba siendo investigado por la muerte de estos dos menores, pero se determinó que no había tenido nada que ver, y esto porque más de 10 testigos dieron una coartada de donde él se encontraba el día de la desaparición de las chicas. Pasaron 5 meses ya desde la aparición de los cuerpos y la investigación no avanzó para nada, hasta que el 27 de mayo recibe Loretta una llamada que la dejaría con la sangre helada. Voy a leer las palabras que el asesino le dijo a Loretta al teléfono, textualmente. Yo las secuestré, las desnudé y las maté. Sé algo sobre tus hijas que nadie más, ni siquiera la policía, sabe. Los dedos de la menor estaban cruzados en los pies. Escuchó decir al hombre antes de que éste soltara una carcajada y cortara la llamada, dejándola con muchísima angustia. Resulta que este dato era verdadero, ya que una de sus hijas, Patricia, la menor, había nacido con 2 deditos de los pies cruzados y esto no lo sabía nadie. El caso no tuvo más pistas y a pesar de eso siguió abierto hasta que en 2011 un oficial de policía que había sido investigador se retira de labores y decide escribir un libro sobre los casos que se quedaron sin resolver. Entre estos archivos se topó con el expediente de las hermanas Grimes, que le sorprendió ya que no había tenido ningún indicio, ninguna pista por más de 60 años. Como se metió tanto en el caso, no tardó en encontrar la primera que hubiera sido una pista crucial para las autoridades del condado de Cook y que le hubiera hecho a sus colegas a resolver el caso. Un año después de la muerte de Bárbara y Patricia, había sido detenido un hombre llamado Charles Leroy Melkis. Este hombre había sido acusado del asesinato de una chica llamada Bonnie Scott, una chica de tan solo 15 años que apareció decapitada 2 meses después de haber sido reportada como desaparecida. Su cuerpo también estaba desnudo al momento que la encontraron y había aparecido tan solo 15 kilómetros de distancia de donde aparecieron las chicas. Revisando los archivos, Johnson descubrió también que la madre de Bárbara y Patricia había sido contactada una segunda vez con la misma voz de la primera donde le hablaban de sus hijas. Y el hombre en esta ocasión le dijo las siguientes palabras que les voy a leer. Cometí otro delito perfecto. Este es otro que la policía no resolverá. Loretta informó de esta llamada a las autoridades, pero como al momento no había aparecido ningún cuerpo, cuando por fin apareció el cuerpo de Bonnie, no fue relacionada la llamada con este caso y tampoco al momento de la detención con este tipo que pudo haber sido el asesino de las hijas de Loretta. Uniendo datos, uniendo todo lo que ya en esta investigación, cuando él ya se había metido a fondo, llegó a la conclusión de que tenía que ir a visitar a sus colegas al condado de Cook y se dirige a Illinois. Cuando llegó, les pidió que investigaran los datos que él ya llevaba y que se interrogara también al hombre que hasta la fecha guardaba prisión. Pero sus compañeros le informan que llegó demasiado tarde, ya que el hombre había fallecido unos meses antes y que sí, estaba cumpliendo una cadena perpetua por el asesinato de Bonnie Scott. El velorio de las chicas se llevó a cabo el día 25 de enero de 1957, o sea, 3 días después de que fueron encontradas. Se les realizó una misa en la iglesia a la que ellas asistían y la funeraria no cobró absolutamente nada para ayudar a la familia a mitigar los gastos. Este fue un golpe muy duro para la familia, sobre todo porque nunca se obtuvo la justicia y cuando por fin alguien investigó y posiblemente había encontrado al culpable, este ya había fallecido sin pagar el daño ocasionado a la familia Grimes.
Las chicas fueron enterradas una al lado de la otra en el Holy Sepulchre Cemetery del condado de Cook y ahí descansan sus restos hasta el día de hoy. Bueno, este ha sido el caso del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un caso muy interesante, un caso que no obtuvo justicia, al igual que otros que ya hemos visto acá. Y pues nada, un caso muy lamentable para la familia, ya que nunca se les pudo oír el dolor de la pérdida de sus hijas y mucho menos el de haber encontrado al culpable. Así que si les gustó este caso, les invito a que dejen un like en este video. De verdad me ayudan mucho y me motivan a seguir creándoles un poco más de contenido. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.